Tener conversaciones descalzas con Dios es lo que yo creo que podemos definir como oración, porque es tener un acercamiento totalmente vulnerable, totalmente genuino, totalmente real, así como cuando tú hablas de manera honesta, vulnerable, genuina, real con los amigos que tienes en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, donde sea. Y te repito, creemos que la oración es que podemos hablar nosotros, hablar, así como tú me estás escuchando a mí, así como yo te escucho a ti, hablar con el Creador del universo. El hábito de hablar con Dios muchas veces se tiene como, lastimosamente en la cabeza de muchos funciona como algo muy pequeño, como algo muy hasta extraño, como algo muy cursi. Cuando alguien dice, no, es que yo hablé con Dios, yo tú como que, este man, ¿qué se cree? Tienes el WhatsApp, tienes el teléfono. Y repito, tal vez para algunos sea, ¿en serio estamos hablando de algo tan básico y tan sencillo? Pero fíjate que es uno de los hábitos más ignorados en la fe, extrañamente. Y al final te voy a decir razones de por qué ocurre eso. Entonces, volviendo al tema que les mencionaba ahorita, cuando Jesús habló acerca de la oración, eso lo encuentras en Mateo 6, del verso 5 al verso 13. Él empieza a mencionar acerca de la importancia de que cuando vayan a orar, no lo hagan como lo hacen la gente que quiere ser vista. Cuando vayan a orar, dice, cierran la puerta y allá en lo privado hablen con mi Padre. Y llegó un momento cúspide en esta enseñanza, y es que Jesús deja como un modelo, por decirlo así, como una forma en la cual se puede hablar con Dios. Lo que comúnmente se le conoce como la oración del Padre Nuestro, que te aseguro que si lo recitamos todos a la voz de tres, seas o no de la corriente católica, todos creo que tenemos eso en la cabeza. Hagámoslo. Va a ser un poquito cringe, pero hagámoslo. 1, 2 y 3. Hasta ahí. Quería ver si se lo sabían. Lo tenemos en la cabeza. Ahí está, la información está. Pero yo quería hoy enseñarles algo que a mí personalmente me ha dado la oportunidad de entender un poco mejor de verdad qué quiso decir Jesús con esa oración. Porque no necesariamente Él lo hizo para que pasara lo que pasó ahorita. Y es que vamos a orar y todo el mundo, Padre Nuestro, que está en el cielo, y que todos tenemos como, hasta lo hacemos con la misma acentuación, ¿sí se dieron cuenta? Con la misma cadencia. Jesús no hizo eso para que pasara eso. Eso lo que estaba enseñando era lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta al momento de sentarnos un momento o en la situación en la que estemos y decir, quiero hablar con el Creador del universo. Entonces, datico curioso, esta oración que Jesús enseña está dividida en dos partes. La primera parte habla acerca de los propósitos de Dios para nosotros y la segunda parte habla de nuestras necesidades y que Dios puede venir a suplirlas. Les quiero enseñar un poco acerca de esto. Voy a ir muy rápido. Ahí en sus notas tienen. La primera parte de la oración dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En la tierra, en la iglesia los domingos en la mañana, en mi casa, en el baño, en la terraza. No, dice que estás en los cielos. Cuando dice esto, lo primero que quiero que recuerdes es que antes de esto la gente no se dirigía a Dios como Padre. Se dirigía a Él como el Creador, como el Rey Supremo. Era como que Él allá y nosotros acá. ¿Qué quiere decir? Que la invitación de Jesús fue desafiante. Es como si yo viniera a decirte hoy, cuando estés frente al presidente de los Estados Unidos, tú le dices, papi, ¿qué? ¿Cómo estás? Y la gente, no, señor presidente. Entonces la gente de ese entonces se imaginó algo así. Padre mío, qué atrevido. Pero Jesús, como Él sabía que venía a poner más chiquita esa brecha entre Dios y nosotros, nos dijo cómo es la forma en la que tú y yo podemos dirigirnos a Él. Quiere decir que de todos los nombres que podamos darle a Dios, soberano, poderoso, el Adonai, el Rafael, no sé qué, el Yahvé, todos los nombres que tienen una razón de ser, hay uno que compila todo eso. Y es la faceta de Dios como Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una conversación descalza con Dios no comienza tú insignificante y Dios por allá grandote. Es así, como en la mesa, como cuando te sentaste a hablar con las personas al principio. Y cuando dice que está en el cielo, no necesariamente está hablando de las nubes, la estratosfera, el universo, la luna, Júpiter, y hasta dónde llegamos. No se trata de ese cielo. Está hablando de algo simbólico que nos recuerda la soberanía de Dios por encima de nosotros.
es Padre mío que estás cercano y que al mismo tiempo eres mi Padre, pero tu soberanía está por encima de mí. Eso es lo que quiere decir Padre mío o Padre nuestro que estás en el cielo. Luego que dice que tu nombre sea reconocido como santo. Santificado sea tu nombre. Para decirlo un poco más sencillo, que tu nombre sea reconocido como santo. ¿Por qué Jesús está hablando acerca de esto? Porque desde el principio, tú y yo que hemos sido representantes de Dios, lastimosamente hemos tachado, manchado su nombre. Y Jesús viene a través de esta oración a decir, cuando ores, recuerda que estamos haciendo esto para que cada vez el nombre de Dios, todo el mundo sepa que es un nombre santo. Es una expresión que podríamos definir como de restauración. Que tu nombre sea reconocido como santo. Y luego dice, que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. También está hablando de lo mismo que mencionaba hace un momento, de la soberanía de Dios sobre nosotros. ¿Quiénes estuvieron conmigo hace 10 semanas atrás haciendo Biblia sobre la mesa? Levanten la mano, que estén aquí hoy. Levanten la mano. Ok, las manos que ustedes ven levantadas fueron un grupo de personas que voluntariamente nos unimos durante casi 10 semanas a hablar acerca de cómo leer la Biblia. Y guiño para los que estuvieron en la clase y para todos al mismo tiempo, y es que la Biblia tiene un solo mensaje principal y cuenta la historia de cómo Dios une el cielo y la tierra a través de Jesús. Lo repito, la Biblia tiene muchas cosas que decirte, pero su mensaje central es que tú sepas y que yo sepa cómo Dios une el cielo y la tierra a través de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí, está diciendo que la misma soberanía que tú tienes en tu reino, ese reino también venga a mí. Tranquilo que al final voy a aterrizar todo esto en cosas más prácticas, pero necesito que la teoría nos quede súper clara. Entonces, ya hablé 3 cosas, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero? El Padre que está en el cielo, Padre cercano, cielo a la soberanía sobre nosotros, que tu nombre sea reconocido como santo, porque el nombre de Dios, por nuestra mala representación, se ha visto manchado. Y luego dice que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Está hablando de que la voluntad de Dios se una aquí con nosotros en la tierra y que tú y yo podamos estar en la tierra y al mismo tiempo siendo gobernados por el Dios de los cielos. Todo eso habla de la primera parte de la oración. Sé que hoy parece más clase, pero me están agarrando, me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Sí, está súper breve. Todo esto está hablando de la primera parte de la oración, que como te lo dije hace un ratico, ¿de qué se trataba la primera parte de la oración? Ahí están las notas. De los propósitos de Dios para con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que una conversación descalza con Dios es una oración donde tú y yo recordamos cuáles son sus propósitos en nosotros. Danos nuestra provisión diaria de pan. Ahí viene la segunda parte de la oración y es cuando también hay un momento para que tú y yo hablemos de nuestras necesidades. Lo que Jesús estaba haciendo al decir, danos nuestra provisión diaria de pan, es un recordatorio de cómo Dios trajo provisión al pueblo judío cuando estuvo en el exilio. Cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios siempre tuvo la provisión y era inesperada. No sabían de dónde iba a llegar y eso los volvió dependientes de Dios. Cuando Jesús dice esto, está diciendo, cuando ores, es el momento para que recuerdes tu dependencia de Dios y puedes pedir tu pan de cada día. No necesariamente estoy hablando de pan físico, sino tu provisión en cualquier tipo de necesidad que tengas. Esta parte a veces se nos hace más fácil de entender, porque somos más dados a querer que Dios nos dé. Entonces la primera parte como de los propósitos es como que, pero yo no entiendo mucho. A mí déjame con lo del pan. Pero yo siempre he pensado y decía, ¿y no es más fácil pedir el pan de la semana? Señor, aquí estoy, vengo por el pan de la semana y lo acumulas ahí en la nevera. Señor, dame el pan del mes. No, en la oración es un recordatorio de una dependencia como diaria, constante. Si Dios a ti y a mí nos diera el pan de todo el mes, te aseguro que lo buscaríamos una vez al mes. Como a veces nos suele pasar, como a veces tenemos el mal hábito de buscarlo solamente por una necesidad. Pero fíjate que Jesús a través de este modelo o de este ejemplo está diciendo, quiero que recuerdes que diariamente tú dependes de Dios. Dependes del Padre. Es confiar en una
provisión permanente. Se pone más heavy la oración. Luego dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas en algunas versiones, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate que está en la sección de nuestras necesidades. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos estado necesitados de perdón? Levanten la mano. Creo que todos, ¿verdad? Vamos desde lo más obvio. Que Dios perdone mis pecados. Claro. Perdóname porque miré mal, perdóname porque contesté mal, perdóname porque reaccioné de esta forma, perdóname por ser indiferente con esto, perdóname porque siempre prometo construir este hábito y nunca lo hago, perdóname porque aquí vengo otra vez con mi cara de perro, con la cola entre las piernas. Y eso, para mí, es de los regalos más lindos de la fe. Y es que sé que en Dios tengo perdón. Pero entonces Jesús en la oración dice que cuando tú te acercas al perdón de Dios, este perdón está no condicionado, no creo que la palabra correcta sea condicionado, pero está combinado, como el respirar. Uno no solamente inhala, sino que también exhala. Y la manera como Jesús te muestra a ti el perdón es como el respirar. A medida que lo recibes, de manera natural, deberías darlo. No debería costarte. Obvio, hay historias, hay momentos, hay situaciones que uno dice perdonar, y te tocan la herida. A todos nos ha pasado. Yo pienso en eso y pienso en ciertas caras y digo, madre, perdonarlo. Me la pusiste difícil, Dios. Pero Jesús en esta sección dice, tu necesidad de perdón está totalmente conectada con tu capacidad de luego que lo recibes también darlo. El perdón es un tema clave del movimiento de Jesús. Jesús no vino a predicar, ¿cuántos quieren unos carros y camionetas y fincas? Ese no es el mensaje del Evangelio. Eso es en muchas instancias el resultado también de tu trabajo y mi trabajo y de salir adelante en la vida, qué sé yo. El mensaje de Jesús es, tú y yo estábamos perdidos, muertos. Tal vez con mucho dinero, pero vacíos por dentro. O enfermos en el alma o hasta en el cuerpo. El mensaje de Jesús es, viene a traer reconciliación. Tú puedes saber que tienes perdón. ¿Y por qué el mensaje de Jesús está súper lleno del tema del perdón? Porque cuando no se practica el perdón, hay un ciclo eterno de venganza. Entonces todos hacemos daño porque a mí me hicieron daño. O yo hago daño inconscientemente porque yo fui dañado. Y el daño colateral, que es como una bolita de nieve, no se va a detener hasta el día en que tú y yo perdonemos y se corta el ciclo. Yo podría darle una vida inmunda a mis hijos porque no tuve tal vez un padre que me guiara, que es mi caso. Pero en mis procesos de sanar he tratado de enfocarme tanto en resolver esos nudos de mi paternidad porque yo no quiero ser un padre ausente para mis hijos. Si yo logro, con el favor de Dios, que creo que voy bien, vamos a ver cómo nos va, ser un padre más presente para ellos, yo corté la maldición que venía detrás de mí porque mi papá también recibió lo mismo y su papá también, y fue un ciclo tras del otro. Y Jesús dice, cuando ores y recuerdes que vienes necesitado de perdón, acuérdate que tu perdón, el perdón que recibes también es un regalo que por efecto tú se lo das a la gente que está a tu alrededor. Pueden respirar conmigo, inhalen, ténganlo ahí, van a esperar 10 minutos, no mentira. Me dañé el ejemplo, otra vez, inhalen. ¿Lo recibiste? ¿El aire? ¿Te costó algo? No. Exhálalo. Lo das. Y así, el perdón, Jesús te lo muestra así. Perdonar es soltar el derecho de venganza. Perdonar es incluso orar por nuestros enemigos. Y en nuestras necesidades, Jesús sabe que esta es una primordial. Y dice, puedes orar al Padre y decirle, papá, perdóname por mis ofensas, así como yo también he perdonado a los que me han ofendido. Última sección dice, y no nos pongas a prueba o no nos hagas caer en tentación, dice otra versión, y líbranos del mal. ¿Cuántos aquí diariamente toman decisiones? Levanta la mano. Creo que todos, ¿verdad? Uno tiene que decir sí o no a una propuesta de trabajo, a alguien que te está cambiando luces por Instagram, a alguien que te quiere invitar a hacer lo que sea. Tú y yo todo el tiempo estamos tomando decisiones y decir sí o no.
¿Acepto o no acepto? Precisamente en mi TikTok tengo hace ratico compartiendo un taller que diseñé que se llama Decisiones Emocionalmente Sanas. Me he encontrado N cantidad de historias de personas que dicen, oye, que es necesario uno aprender a tomar decisiones con unos filtros correctos. Decisiones tú y yo tomamos todo el tiempo. ¿Y por qué hablo de decisiones? Porque cuando Jesús habla de no nos pongas a prueba, ¿sí recuerdan esto que ya lo he repetido varias veces en la mesa? Y es que cuando tú y yo somos probados por alguien que nos ama, en este caso Dios, las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son una oportunidad para crecer. Pero cuando las pruebas nos las pone alguien que quiere hacernos daño, las pruebas son una trampa. Lo que vivió Adán y Eva en el huerto del Edén, en la historia bíblica, Adán y Eva, fue una prueba. La prueba de la serpiente de, toma el fruto, toma, que no va a pasar nada. Ella tuvo que tomar una decisión. ¿Eso fue una oportunidad o una trampa? Fue una trampa, porque el resultado tuyo ya lo conocemos. Pero hay otras historias como la de Jesús en otro jardín, en otro huerto, donde también tiene la tentación al frente. Y él dice, podría tomar de esto, pero dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Prácticamente Jesús está orando la misma oración que enseñó, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, aquí en este huerto, como se hace en el cielo. Y en el cielo, o sea, en la soberanía de Dios, el plan no era que Jesús desistiera de su misión. El plan era que lo cumpliera. Entonces, cuando Jesús le dice a Dios, al Padre, que se haga tu voluntad, es, bueno, papi, a lo que vinimos. Esa prueba, esa decisión, no fue una trampa. Fue la oportunidad, ¿para qué? Para que luego viniera toda la redención a través del resto de la historia cuando Jesús muere por nosotros y bueno, tema de otro día. Pero volviendo al tema de la oración, Jesús cierra esto porque Él sabe que todos los días tú y yo estamos expuestos a decisiones que tomar. Entonces Él dice, cuando ores, pídele a Dios, Señor, ojalá que no pase por la prueba, pero ojalá también líbrame de caer en esa prueba como una trampa. Entonces, el Padre Nuestro tiene dos partes. La primera habla de ¿qué? De los propósitos de Dios para nosotros. Fueron las tres primeras cosas que mencioné. Y las otras tres hablan acerca de nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tener conversaciones descalzas con Dios, reales, honestas, vulnerables, no es más que un momento en el que tú y yo podamos hablar con nuestro Padre y podamos primero, antes de nuestras necesidades, ojalá recordar sus propósitos en nosotros. Y luego, obviamente, un momento para que Él escuche de nuestra boca nuestras necesidades, para que perdone nuestros errores, para que de la misma forma como Él nos ha perdonado a nosotros a veces nos cueste mucho, pero vamos y perdonamos al que nos ha ofendido. Para que cuando estemos en la tentación no caigamos en ella, sino que podamos tener la sabiduría de decidir si voy a un lado o me voy al otro. Quiero decir unas conclusiones y termino por hoy. Conversaciones descalzas con Dios, yo creo que son conversaciones que sanan. Hablar sana. Yo me acuerdo las primeras veces que algunos de ustedes vinieron acá a la mesa y hacíamos el ejercicio al principio conversar en las mesas. Yo veía sus caras de... Y peor cuando hacíamos lo de los abrazos, hace rato no lo hacemos. Como que, párate, búscate una persona y abraza y la gente como que... Algunos lo disfrutan, otros no tanto. Pero hablar sana, la comunidad sana. Todo proceso de sanidad comienza con una conversación. Todo evento importante en la vida casi siempre comienza con una conversación. Y yo creo que hoy fue una oportunidad que Dios permitió que tú llegaras acá para recordarte que Él desea tener conversaciones descalzas contigo. No la conversación de Señor grandísimo, Rey del universo que estás allá y que gobiernas todo, soberano, necesariamente. Sino, buenos días, papá. Aquí estoy. Y tal vez a veces agachamos la cabeza y decimos, sí, otra vez con lo mismo. Otra vez con el mismo tema. Otra vez con esto que yo pensé que ya he superado. Pero antes de hablarte de eso, hoy estoy acá para recordar tu soberanía sobre mí. Que tienes el control de todo. Que ojalá sobre mi vida se haga tu voluntad de la misma forma como se hace en el cielo. Y no necesariamente tienes que empezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros. No. Es más, esto que te le enseñé hoy no es para que ahora cada vez que vayan a orar, bueno, ¿cómo es que era que este man dijo? Primero, el cielo. ¿Qué es lo que era el cielo? No. Son dos cosas básicamente. Acuérdate del propósito de Dios sobre ti y luego nuestras necesidades que Él también va a suplir. Esas conversaciones descalzas necesitamos tenerlas a diario, porque en un mundo que a diario nos habla mentiras, a diario necesitamos escuchar las verdades de Dios. Yo me acuerdo que viene mi momento de desahogo. Creo que tengo tiempo. Yo tengo casi 20 años en la iglesia, o sea, alrededor de la fe. Yo me acerqué a una iglesia por primera vez a los 14, 15 años. Y de las primeras experiencias que tuve acerca de la oración fue una experiencia muy mala. Estaba en una reunión tal vez similar a esta y quien estaba al frente dice, ¿cuántos aquí oran? Y bueno, algunos levantamos la mano. Yo a mis 14 añitos, igual que ahorita, soy la misma vaina, solamente que, aunque tú no me lo creas, estaba más flaco en aquel entonces. Y todos levantamos la mano y empieza, ¿cuánto tiempo oras tú? No digas nada. Y dice ella, no, 1 hora. Y todo el mundo, 1 hora. ¿Cuánto tiempo oras tú? Y dice ella, media hora. Entonces ya como que fue como... Entonces por ahí, ¿cuánto oras tú? No, yo oro 2 horas. Y era como una competencia de ver quién oraba más. Y cuando me tocaba a mí, yo me acuerdo que en ese momento, si duraba 5 minutos concentrado era mucho. Me daba mucha vergüenza. Y entendí inconscientemente, tal vez no fue la intención de las personas que estaban allí, pero me enseñaron inconscientemente que la oración es un tema de niveles y que yo puedo cada día orar más y que el que ora 7 horas en la mañana es más espiritual que el que ora 5 minutos antes de salir de su casa. Entonces yo me di cuenta de que mi experiencia frente a la oración había sido dañada y tuve que sanar eso también. Sanar el hecho de saber de que Dios es mi Padre y que yo no tengo que necesariamente esperar un momento exacto para hablar con Él. Yo a veces llevo a los niños a la escuela y cuando vuelvo dirá la gente que estoy loco porque me arrodillo en la calle, no mentira. Eso sí está loco, eso sí está raro. No, voy caminando y literalmente a veces voy hablando. Es como que, Señor, papá, y me desahogo con esto y me desahogo con lo otro. Te puedo ser muy honesto, hay días donde se me olvida, estoy ocupado, salgo de una cosa del trabajo y me meto a la otra y después llegan los niños a la escuela y los traigo y cuando vengo a hablar estoy cansado. Y cuando llego en la noche, pero no he trabajado hoy, no he hablado casi con Dios. Y recuerdo esa voz de Él diciéndome, pero ven acá, esto nunca se ha tratado de que esto es una cárcel para ti, no, es un disfrute. Tú y yo creemos que podemos hablar con el creador del universo. Si tú lo crees, solamente pregúntate hoy por qué no hablamos tanto con Él como cuando hablamos con otras personas. Porque también tal vez necesitamos sanar mucho acerca de lo que tú y yo creemos acerca de lo que es orar, hablar. ¿Por qué no hablamos con Dios si supuestamente creemos que Él es el Rey del universo? Porque la cultura en la que tú y yo vivimos no nos quiere dejar. Está diseñada para que tú y yo estemos distraídos y constantemente huyendo. Claro, porque tener conversaciones descalzas no es fácil. Yo le cogí un gusto, un placer a tener conversaciones descalzas. Es más, perdónenme si suena muy prejuicioso lo que voy a decir, no es mi intención, pero a veces he tenido tantas conversaciones descalzas que yo siento cuando hablo con alguien y no se ha quitado los zapatos. Sí, que todavía hay como que no, estoy buscando encontrar las mejores palabras y estoy tratando de quedar bien contigo y a mí eso me, Dios mío. Hey, soy tu amigo. O sea, sí, hay pastores que han hecho mucho daño, pero si tú me pides un día que hablemos y sacamos el espacio, créeme que yo tengo la intención de conectar contigo descalzo. No con los zapatos de la religiosidad, no con los zapatos de la apariencia, sino descalzo. Y ese es un hábito chiquitito, pero que deja un eco inmenso en nuestra vida. ¿Cuántos aquí han ido a la playa? A ver, levanta la mano. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos ido a la playa. Y en la playa hay todo tipo de personas. Están los que están bronceándose allá,
en la arenita. Eso no se meten al agua porque se les daña el blower. Están allá en la arenita, tomándose unos coctelitos y está bien, todo bien. De repente están algunos niños a veces, algunas familias que están en la orillita. Están jugando con la arena, el niñito que tiene la agüita por las rodillas. Sí los ubican, ¿verdad? Que están ahí en la orillita. Y dice, mami, mira cómo estoy aquí, mira, veo. Oh. De repente hay unos más arriesgados que ya no se conforman ni con la arena ni con la orilla, sino que quieren ir a pegarse la surfeada. Entonces van sobre las olas y tú los ves sobre las olas y suben, bajan y parece que dominan el mar. Pero luego hay personas que van un poquito más allá. Son los que se preparan, se ponen el traje de buceo, las máscaras y bajan hasta lo más profundo. Esta metáfora se la escuché a un predicador en estos días y dije, me encantó. ¿Sabes por qué? Porque en esto de la relación con Dios, esto de la vida de la fe, esto de orar, esto que estamos haciendo aquí, porque al final del día de eso se trata lo que hacemos, es igualito esa metáfora. Hay algunos que nos hemos conformado con estar en la playita, viendo cómo otros disfrutan. Ay, mira cómo Dios le habla, wow. Uy, increíble, ven, ora por mí, pónmela. Y estás desde allá afuera, viendo cómo otros disfrutan. Están otras personas que ya se han atrevido un poquito, ya chapotean el agua, ya medio conversan, ya se tiran su comentario chiquito, ya están más descalzos, ya son un poquito más vulnerables que al principio, pero todavía hay mucha máscara. Hay otros que ya llevan un tiempo y han surfeado, ya le han cogido confianza a las olas, ya suben, bajan, ya tú los ves hablando de sus heridas, ya tú los ves cómo han sanado muchas cosas, ves cómo reconocen que Dios está haciendo muchas otras. Y hay un último grupo de personas que son la minoría en espacios como estos, que han dicho, yo no me quiero conformar con la superficie, yo quiero ir mucho más profundo y quiero conocer lo que Dios quiere hacer conmigo y quiero entender por qué hace lo que hace, y si no me implica por qué, de todas formas sigo creyendo en Él. Y se meten de cabeza en lo más profundo. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Una pregunta que ojalá en la mañana de hoy nos podamos llevar, no con condenación, sino con la libertad y de reconocer que tu primera conversación descalza con Dios sea, bueno, papá, aquí estoy. Bueno, sí, ya insististe 40 años, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres decir? O que tu primera conversación descalza sea con alguien que te represente bien a Dios, por lo menos para empezar. Porque yo sé que a veces hablar con alguien que no vemos es como complicado, ¿no? Pero Dios ha puesto representantes aquí, imperfectos, digo claro, imperfectísimos, porque no hay ningún representante perfecto sino Jesús. Pero que algunos sí se han tomado la tarea de saber hasta qué partes de tu corazón pueden llegar con los pies descalzos y cuando tú no lo has invitado a ti. Entonces quiero animarte que ojalá, después de escuchar esto, practiquemos el hábito, el pequeño hábito, el insignificante hábito. Mira, es chiquitito, como la semilla que le dimos la semana pasada. Así ves, minúscula, a veces hasta invisible, de hablar con Dios. Y vas a ver cómo ese hábito, poco a poco, te hace un eco inmenso en muchas decisiones que estás tomando, en muchas luchas que estás viviendo, en muchas preguntas que tienes. Y te vas a dar cuenta que esta mentira de que estás sola, de que estás solo, se te va a desinstalar en algún momento de la cabeza. Y te vas a dar cuenta que nunca has estado solo, que nunca has estado sola, que siempre has tenido un padre que ha estado allí, esperando el momento en el que tú y yo le paráramos bola, le pongamos atención y empecemos a tener conversaciones descalzas. Ojo, con Dios, con otras personas y con nosotros mismos también. Entonces te animo, te invito, amiga, amigo, que podamos tener conversaciones descalzas. Tal vez vas a comenzar esta semana diciendo, bueno, esta es mi semana de conversaciones con medias. Ya me quité los zapatos, pero todavía me da mucha pena que vean lo que tengo ahí adentro. Y empieza al menos con eso. Llegará un momento donde vas a coger gustico a hablar sin zapatos. Hay personas que quieren entrar a tu corazón y saben que tu corazón es un lugar muy sagrado. Y el día que tú digas, ya, quítate los zapatos y dale, entra, esto es lo que hay.
En mi proceso de sanidad, eso ha sido lo más bello. Poder decir a la gente, ¿sabes qué? Bueno, entra al cuarto, está desordenado, entra. Sí entiende la metáfora, ¿verdad? Qué cosa en nuestra vida no te da vergüenza mostrar. Pero tú hay un momento donde empiezas a disfrutar tanto el ser real que no tienes vuelta atrás. Las únicas personas que te van a rechazar por ser real son las que les gusta vivir en mentiras. Pero si en un lugar seguro, tal vez como lo es este sitio, tú empiezas a hablar y ser real, la gente que es real se entiende con el que es real. No me, ¡ah! ¿En serio? No, tantas cosas que uno ha escuchado ya. Y sé que siempre hay una esperanza y esa esperanza está en Dios.